Hola, hola, extraños en el internet. Espero que todo muy bien con ustedes. Hoy les traigo un video sobre el rollo de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español, para quienes no sepan, es el primer expresidente español que ha sido imputado por crímenes relacionados a tráfico de influencias y relacionados a la dictadura venezolana. Los venezolanos lo conocemos bien, fue muy cercano y amigo personal, inclusive de personas como Delcy Rodríguez, que es la que manda en Venezuela ahora mismo. Y bueno. No he seguido mucho qué ha pasado con él luego de dejar el gobierno. No conozco más de su palmarés, por así decirlo, que más lo que ha hecho. Pero aparentemente tienen pruebas que lo ligan a tráfico de influencias con el gobierno venezolano y a actos de corrupción. Como esto, él ha sido imputado, como les digo, ha sido imputado y no es algo que es definitivo, no ha sido condenado. Su inocencia debe presumirse hasta que se demuestre lo contrario. Pero como venezolano tengo que decir que no me sorprendería mucho si esto resulta ser verdad al final de todo. Bueno, vamos a entrar en detalle. Por primera vez, un expresidente del gobierno español fue imputado por cargos criminales. Al expresidente Zapatero se le ha imputado por 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo. Agentes de la UDEF registran las oficinas de What the Fab, es la empresa cuyas titulares son las hijas del expresidente Zapatero. Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. Al expresidente Zapatero se le ha imputado por 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo. Ha llegado el día más esperado de la historia de España, porque el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado. Y sí, para los españoles este nombre ya nos tiene aburridos, pero para los que seáis de fuera de España y vayáis un poco perdidos, José Luis Rodríguez Zapatero es este señor de aquí. Las nubes pueden ser gemelas. Me acuerdo ahora de esa frase de Ramón Gómez de la Serna, en la que afirma que el mejor destino que hay es el de supervisor de nubes, acostado en una hamaca mirando al cielo. Para que os hagáis una idea, esta es la primera vez en la historia de España en la que un expresidente del gobierno es imputado. Por si alguno va algo perdido en jerga de derecho, estar imputado significa que te hacen una acusación contra ti ante un juez. Ojo, Zapatero todavía no ha sido condenado y todavía queda mucho tiempo para que tengamos la imagen del expresidente entre barrotes, si es que finalmente se le declara culpable. Pero esto ya es un paso muy importante y además algo que parecía prácticamente inevitable. Y además que el propio José Luis Rodríguez Zapatero sabía. Ese viaje se improvisa, se estaba estrechando el cerco. Es un viaje improvisado, un viaje de urgencia. No sabemos para qué, pero lo que es cierto es que el señor Zapatero de repente tuvo muchas prisas por acudir a Caracas, vía República Dominicana. ¡Uy! ¿Y por qué querría irse a Caracas justo en ese momento? Sí, Pues no se ve culpable para nada. De la cuestión, porque nuestro expresidente del gobierno tiene enormes vínculos con el régimen chavista. Que lo de Venezuela y precisamente por esa cola. razón es por la que se le está investigando. Vínculos que evidentemente él ha negado. No he tenido, no sé si he claro. saludado una vez al presidente, porque ya, en fin, pero no he tenido ninguna relación con Plus Ultra, nunca he estado reunido con Plus Ultra, no he viajado nunca en Plus Ultra, y esto es así. Lo siento mucho, pero todos los españoles a estas alturas hemos leído un auto que habla de 2 millones de euros en comisiones, empresas fantasma en Dubái, mensajes interceptados que le llaman nuestro pana Zapatero y un billete de avión a Caracas comprado para el mismo martes en el que la policía le notificó la imputación. De hecho, repito, es la primera vez en la historia de la democracia española en la que un expresidente del gobierno es imputado. José Luis Rodríguez Zapatero es citado a declarar en el juzgado número 4 de la Audiencia Nacional como imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, no blanqueo, relativos a distintas operaciones mercantiles presuntamente ficticias. Os aseguro que esta trama no tiene nada que envidiar a ninguna película o serie de Netflix, pero es que además os voy a confesar una cosa. José Luis Rodríguez Zapatero y yo tenemos algo en común. Los dos hemos nacido en la misma ciudad, que es donde me estoy grabando este vídeo, Valladolid. Concretamente, esto que veis atrás son los soportales de la Plaza Mayor. Es mi ciudad, me siento muy orgulloso de ella, da la casualidad de que estoy aquí, os la quería mostrar y oye, pues si alguno vive por aquí cerca y este fin de semana no tiene nada mejor que hacer, es una ciudad fantástica para visitar. Pero bonito. sigamos con el tema de hoy. ¿Qué hay detrás del caso Zapatero? ¿Va a arrastrar esto a Pedro Sánchez? ¿Es esto el fin del Partido Socialista y en general de la izquierda en España? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Bueno, y para quien no sepa, el Zapatero es del mismo partido que Pedro Sánchez, que es el presidente actual, que es el partido, el PSOE, que llamábamos en Venezuela, que es el Partido Socialista Español. Zapatero es
hasta cierto punto, el mentor de Pedro Sánchez. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Desde Valladolid, soy Fonseca y bienvenidos a... OnlyFons. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué ha sido imputado Zapatero? Para responderla vamos a ver lo que dice el juez Calama. Porque el auto es largo, pero ya os digo desde aquí que el resumen es demoledor. Según el instructor, Zapatero dirigía una red de tráfico de influencias desde su despacho en la calle Ferraz. Y sí, la calle Ferraz es la calle de Madrid donde está la sede del Partido Socialista. Desde ahí se daban instrucciones, se elaboraban documentos, se gestionaban comunicaciones sensibles y se articulaba lo que el juez describe como la operativa financiera y societaria. Es decir, que estamos diciendo que el centro de operaciones de un expresidente del gobierno ha estado supuestamente funcionando como el cuartel general de una mafia. Así, tal cual como lo oís, una mafia. Y ya sé lo que os estaréis preguntando en estos momentos. ¿Qué dice su partido, el Partido Socialista, sobre todo esto? Los socialistas, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero porque creemos de verdad en su inocencia. Y por eso, cuando les convenga. Decías, hacías la segunda pregunta, vamos a ver las pruebas, ¿no? Porque de momento no conocemos ninguna. Vale, hasta aquí cero sorpresas. Pero ya os explico lo que está pasando. La pieza central de todo esto es la aerolínea Plus Ultra. ¿Qué es esto de Plus Ultra? Pues es una aerolínea de capital venezolano que el gobierno de Pedro Sánchez rescató con 53 millones de euros en marzo de 2021. Es decir, en plena pandemia del COVID. ¿Era Plus Ultra una empresa estratégica? Muchos lo dudaron entonces y lo seguimos dudando ahora. Era una empresa pequeña. Vean, por ahí la cosa es súper sospechosa porque en medio del COVID, hacerle rescate desde un punto de vista privado como inversión a una aerolínea era algo estúpido desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Muchos gobiernos tuvieron que hacerlo para salvar la industria porque había muchos empleos en juego, pero desde un punto de vista de un inversor personal, invertir en una aerolínea en medio del COVID era como lo peor que podías hacer económicamente. O sea que ya por ahí uno empieza un poco a dudar de la legalidad o cuál era el verdadero fin de esta inversión y si no era una fachada para lavado de dinero, que es súper obvio, ¿no? Con pocos aviones, que solo hacía vuelos entre España y Venezuela, pero que consiguió... Y eso la llamaban la aerolínea venezolana los españoles. Un rescate del mismo fondo que se creó para salvar a empresas como Air Europa o otras grandes compañías con miles de empleados. Pero lo más llamativo es que el rescate se aprobó a espaldas del ministro de Transportes, que, por cierto, en aquel momento era José Luis Ábalos. O sea, todo legal. A estas alturas ya sabéis de quién os hablo. Casi que hay que venir ya, en fin, muy entrenado, ¿no? Porque sin toda esta intimidad tan reventada, ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Pero duele porque yo creo que esa persona tuvo una relación sentimental de verdad. Para los que no seáis españoles o no habíais seguido este culebrón, Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez y ahora está en la cárcel. Lo vuelvo a repetir porque sé que a Pedro Sánchez le molesta. Era su mano derecha, la mano derecha del actual presidente del gobierno. Y de quien habla es de una señorita con la que tenía una relación extramatrimonial y a quien colocó a dedo en el ministerio. Esto no me lo invento yo, lo recojo en los informes de la Guardia Civil. Pero volvamos al tema. Varios periódicos cuentan que Ábalos ni siquiera sabía que Plus Ultra iba a estar en el orden del día del Consejo de Ministros y que cuando lo vio se quedó de piedra. De hecho, parece ser que desayunó ese mismo día con Pedro Sánchez y le reprochó que, hombre, pues este tipo de cosas un ministro de Transporte tendría que saberlas. A lo que el presidente respondió, abro comillas, pues tú sabrás. ¿Qué pensarías si tu jefe te dijera eso? Pues Ábalos interpretó estas palabras como un aviso para que lo dejara estar. Días después, su secretario de Estado, Pedro Saura, le confirmó que las presiones para aprobar el rescate vinieron directamente del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí está el meollo de la cuestión. Lo que el juez ha encontrado es una cadena de mensajes que muestra cómo los directivos de la aerolínea Plus Ultra buscaron influencias políticas para acceder a las ayudas. Es más, el dueño de Plus Ultra le dijo a un abogado que necesitaban llegar a las ayudas y, entre comillas, dice, a ver qué se te ocurre a nivel político. Y el otro le responde, abro comillas, ¿crees que podríamos pedirle ayuda a Zapatero? Cierro comillas. Bueno, pues parece que sí que le pidieron ayuda. Sí.
Múltiples evidencias, entre ellas conversaciones intervenidas, correos electrónicos, reuniones institucionales, contratos, pagos y flujos financieros, permiten sostener que Zapatero ejerce un liderazgo efectivo sobre una estructura diseñada para ejercer influencias ilícitas, obtener decisiones administrativas favorables y encubrir las contraprestaciones económicas mediante contratos ficticios, siendo él mismo el principal beneficiario final. Pero agarraos a la silla porque lo que viene ahora parece sacado de un episodio de Narcos. En la cúspide de esta trama criminal, tendríamos supuestamente a Zapatero. En el segundo nivel tendríamos a dos empresarios, Julio Martínez Martínez, o sea, su amigo de toda la vida, al que los directivos de Plus Ultra llamaban el lacayo del presidente, y después a Manuel Aarón Fajardo, descrito como la pieza de ZP en Venezuela. ZP es como llamamos a Zapatero en España. Pero esto no termina aquí. En el tercer nivel tenemos a la secretaria de Zapatero y mano derecha del empresario, encargada de la gestión diaria de lo que los propios implicados bautizaron como la boutique financiera. ¿Y el dinero? Pues según el juez, Análisis Relevante, que es la consultora del amigo de Zapatero, recibió fondos de Plus Ultra y los repartió hacia arriba. 490.000 euros al presidente y 239.000 euros a una empresa que se llama What the Fab. Agentes de la UDEF registran las oficinas de What the Fab, es la empresa cuyas titulares son las hijas del expresidente Zapatero. ¿Os suena de algo esta empresa de What the Fab? Pues no os preocupéis, no suena ni a vosotros, ni a mí, ni a nadie. Esta era la empresa de publicidad de las hijas de Zapatero, a lo que se suman los pagos de Gate Center, que es el think tank de Zapatero, y de Thinking Heads, que es una gestora de conferenciantes. En plata son 352.000 euros más 681.000 euros al expresidente y otros 184.000 euros a las empresas de las hijas. En total, casi 2 millones de euros en comisiones que el juez vincula directamente a las gestiones de influencia. Se detectan transferencias relevantes a cuentas de sus hijas, adquisiciones patrimoniales y cancelaciones anticipadas de préstamos, reafirmando la utilización personal de los fondos obtenidos. El juez concluye que el análisis financiero confirma que José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno son los beneficiarios finales de la operativa. Y luego tenemos Dubái, porque la trama no se quedaba en España. El juez apunta a que Zapatero ordenó crear una sociedad en Dubái a través de una empresa llamada Idela Consulenza, propiedad de su amigo Julio Martínez, que tenía un contrato con Plus Ultra por el 1% del rescate. Hablamos de 530.000 euros. El pago no ha aparecido en España. El juez cree que se cobró allí, en una jurisdicción como Dubái, opaca, donde rastrear el dinero es exactamente lo que la trama buscaba. Pero es que hay más, porque la red no se limitaba a Plus Ultra. Según el auto, cualquier comprador interesado en adquirir petróleo venezolano tenía que pasar previamente por la trama de Zapatero. Los interesados debían enviar una carta formal al expresidente con sus datos de contacto. Vamos, que Zapatero cobraba peaje por acceder al petróleo de Venezuela como si fuera un aparcacoches del régimen chavista. Pero es que no solo hablamos de Venezuela. O sea, la corrupción llegaba a ese nivel que él era como el mandamás. O sea, tenías que pasar por él para acceder al petróleo venezolano. O sea, es una acusación seria, ¿no? Auto también señala conexiones con empresas chinas, concretamente con el grupo Aldesa, una constructora que era cliente de Análisis Relevante, la consultora. Zapatero montó un lobby para captar dinero con un inversor chino que el CNI tenía controlado, un empresario llamado Fang Yong-du, alias Miguel Duch. Si todo esto os parece poco, esperad porque falta la guinda. Atentos. Resulta que el martes que le notificaron la imputación, Zapatero, oh sorpresa, tenía comprado un billete a Caracas vía Santo Domingo. Vuelo de Air Europa a las 17:10 y luego un avión privado del régimen al aeropuerto de Maiquetía en Caracas. La UDEF se le adelantó a las 8 de la mañana y le citaron en su propia casa. Iba a quedarse en un domicilio proporcionado por el entorno de la presidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, con quien mantiene una estrecha amistad. Mírame esto, no se ve nada culpable, ¿ok? Nada culpable y no tiene nada de relación con el gobierno venezolano. Él no sabe quiénes son, él no los conoce nunca, nada, ¿ok? ¿Qué hay? Sí, José Luis. Hay un expresidente señalado por el juez como líder directo de una estructura criminal. Ojo, con ramificaciones en 3 países, con casi 2 millones de euros en comisiones vinculadas a gestiones ante administraciones públicas, con empresas fantasma en Dubái, con un billete de avión para Caracas preparado para el día de la imputación y con sus propias hijas cobrando a través de una empresa de publicidad que serviría de tapadera. La pregunta que todos os estaréis haciendo en estos momentos es ¿y cómo afectará esto al gobierno de Pedro Sánchez? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Sánchez pierde un ídolo. Esta es la gran pregunta que todos nos hacemos en este momento. ¿Qué significa todo esto para Pedro Sánchez? Pues para empezar, el momento no podía ser peor, porque Sánchez venía de un desastre en Andalucía, que es la región que está al sur de España, donde está Sevilla, Málaga, Marbella, y que siempre ha sido el bastión del PSOE. Mandó allí a su vicepresidenta, María Jesús Montero, como candidata.
El resultado fue el peor de la historia del socialismo andaluz. Y encima el conservador Partido Popular arrasó, aunque ahora tiene que pactar el gobierno con la extrema derecha de Vox. Pero lo que nos interesa es que Zapatero había estado ahí en los últimos días de campaña dando mítines, haciendo campaña por Montero. Vamos, que estaba haciendo campaña por el PSOE mientras tenía un billete a Caracas preparado para el día siguiente de las elecciones. Y justo cuando el PSOE intentaba pasar página, ¡zas!, la imputación de Zapatero. Lo peor es que aquí no se puede tirar la carta del lawfare sin que te explote en la cara. Porque, ojo, esto no lo ha levantado un sindicato como Manos Limpias, que podríamos decir que es de derechas, o un juez que sea conservador. La investigación la ha liderado la Fiscalía Anticorrupción. Por eso os digo que el PSOE puede intentar apuntar a una conspiración de la ultraderecha en su primer comunicado, con aquello de que nunca le perdonaron sus avances sociales, o que puede hacer lo que quiera. Pero cuando se conoció el auto, hasta los socios de gobierno de coalición de Pedro Sánchez han tenido que admitir que la cosa huele fatal. Yo hoy estoy, reconozco, estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. Muy cándido, ¿no? 88 páginas. 88. Por cierto, el nombre para un político no es muy adecuado. 88. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Escuchad lo que dijo Gabriel Rufián, que es un político muy famoso en la izquierda española, y que dice que esto no le ha pasado a cualquiera. Zapatero no es el típico expolítico retirado que juega al golf. Es una figura central del sanchismo. Sí. Fue decisivo en la campaña de 2023, cuando apareció de forma imprevista y multiplicó los mítines hasta convertirse en la rockstar de la campaña. Desde entonces ha sido el activo electoral más potente del Partido Socialista. Ayudó Pero es que además es él el que Sánchez lleva la relación directa con Puigdemont, que es el presidente catalán que empezó todo el proceso de independentismo catalán. No sé si os acordáis. Zapatero acompañaba a Santos Cerdán a las reuniones en Suiza con los independentistas catalanes y cuando cayó Cerdán por otro escándalo de corrupción, Zapatero mantuvo él solo esta conexión. Es decir, que Zapatero negociaba con los independentistas catalanes para sofocar el problema, que era uno de los problemas más importantes que tenía España en ese momento. Eso significa que Zapatero era una pieza clave en el gobierno de Sánchez. Son momentos duros, escribió Sánchez en el chat de la Ejecutiva Federal del PSOE. Hoy más que nunca debemos defender el buen nombre de un compañero, el presidente Zapatero, que tanto bien hizo y hace a favor de la causa socialista. La secretaria de organización añadió: no atacan a nuestros presidentes, atacan al PSOE, nos atacan a todos. Hasta ahora Sánchez... Me llama la atención la retórica, ¿no? La retórica es muy parecida a lo que utilizaban los chavistas. Si tú cambias la palabra compañero por camarada, más o menos lo mismo. Ha mantenido el apoyo a Zapatero. Muy de izquierda y aquí eso. Está la diferencia con Ábalos y Cerdán, a los que les pidió el acta de diputado en cuanto vio las grabaciones. Y es que con Zapatero no hay grabaciones directas. Son siempre terceros hablando de sus supuestas gestiones. El gobierno dice que esos son indicios, pero no pruebas. Y es verdad que el tono del gobierno ha ido cambiando a medida que se han ido descubriendo cosas. Primero fue el shock. Luego vino la teoría de la conspiración. El Partido Socialista lanzó un comunicado apuntando a una operación de la ultraderecha. Pero cuando leyeron el auto con calma, nadie pudo seguir hablando del lawfare. Como ha reconocido el propio gobierno, el auto está, abro comillas, bien construido y el juez ha hecho un esfuerzo por argumentar. Cierro comillas. Claro que se aferran a que sigue sin haber pruebas definitivas de qué gestión concreta hizo Zapatero, ante qué institución y a cambio de qué dinero. Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Varios ministros dicen que en el mundo de los comisionistas es habitual presumir. Para que digan eso es porque la acusación tiene pies, porque si no, no lo dijera. De tener contacto con los políticos para cobrar, aunque no sea cierto. Y a ver, tiene sentido esta teoría, pero es que el auto detalla 2 millones de euros en comisiones, empresas en 3 países, facturas ficticias, un escolta reservado para restaurantes para poder hablar de sociedades offshore y sobre todo un billete a Caracas vía avión privado del régimen chavista. La defensa de que estos son solo indicios, estaréis de acuerdo conmigo en que se queda un poco pobre. De hecho, hay algo que un dirigente socialista le dijo al diario español El País que lo resume todo. Muchos en el PSOE no entienden por qué un expresidente de un partido que se define como obrero y socialista tiene esta forma tan particular de generar dinero. ¿Significa que las bases de la izquierda española van a pedirle a Sánchez que rinda cuentas? A ver, no os flipéis. No, Sánchez por ahora va a aguantar. Sus socios de gobierno, de hecho, le están aguantando. Ahora bien, es imposible que salga indemne de todo esto. Primero hemos tenido lo de Ábalos y las prostitutas pagadas. A nadie lo juzgan estando en gobierno. Luego las grabaciones de Santos Cerdán hablando de dinero. La mujer de Pedro Sánchez está imputada. Su hermano está siendo investigado. Y ahora su referente político es señalado como líder de una organización criminal.
Y me vais a perdonar que cierre este vídeo con esto, pero es que no puedo no hacerlo. Zapatero hace 3 meses compareció en el Senado y dijo literalmente, abro comillas, creo que soy el único presidente del gobierno de España que durante su etapa de gobierno no tuvo ningún escándalo de corrupción. Yo no he cobrado ninguna comisión de plus ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. A través de análisis relevante. La misma cantidad, en las mismas fechas. En las mismas fechas. Pues ya lo veremos, porque cuando soltó esto, hacía 3 meses que la policía había entrado en las oficinas de la empresa Plus Ultra. Ahora ya sabemos que mientras decía todo esto, la UDEF ya estaba siguiendo el rastro del dinero que conectaba a su amigo empresario, a sus hijas, a una empresa en Dubái y a un régimen dictatorial que le prestaba aviones privados para cruzar el Océano Atlántico. Y esto, pues ¿qué queréis que os diga? Es el caso que puede hacer que Zapatero termine entre rejas, algo que yo personalmente celebraría más que mi cumpleaños. Así que llegados a este punto, el turno es para vosotros. ¿Creéis que vamos a ver a Zapatero pasando por la cárcel? ¿Qué pensáis que va a sacarse de la manga Pedro Sánchez para distraer la atención? Y lo que es más importante, ¿cuántos escándalos más necesita el PSOE para que la gente de izquierdas en España empiece a pedir cuentas a los suyos en lugar de usar el espantapájaros de la ultraderecha, Netanyahu y Donald Trump? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Bueno, wow. O sea, yo no sabía que la situación estaba tan grave de lo de Zapatero. Era que parece que es una acusación que tiene muchos pies. O sea, tiene muchas bases sobre las que está establecida. Para los venezolanos no nos caería como sorpresa, pienso yo, porque todos los venezolanos sabemos que él era bastante amiguito del gobierno, de que esté implicado en negocios sucios, porque, bueno, los chavistas no hacen ningún negocio lícito, ¿no? Pero no sabía que el grado de corrupción era tanto que él estaba como que parte, me impresionó, que él era parte de la estructura de que tenían que pasar por él para llegar a petróleo venezolano. O sea, era parte de las negociaciones. Es muy sabido para la comunidad extranjera de venezolanos que en Madrid y en ciertas partes de España hay un lobby de ex enchufados o enchufados actuales que están ligados al gobierno venezolano, a la dictadura venezolana, que viven en España y que se mueven libremente por España, y que muchas personas de dinero que se beneficiaron del gobierno o que se siguen beneficiando del dinero viven en España libremente. O sea, y ya sabemos por qué, porque se benefician. Pues esto estamos viendo que se beneficia. Y es una vergüenza, una vergüenza verdaderamente para un partido tener el miembro expresidente que fue el primero que ha sido juzgado o imputado por delitos de corrupción. El primer expresidente en la historia de España. Así que se ve muy mal, pinta muy mal esta situación para Zapatero y bueno, ya veremos cómo se desarrolla, lo vamos a seguir en el canal. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por verme. Aprieta el botón de suscribirte, dale like al video, me ayuda mucho. Streameo en Twitch y hago esto en vivo. También sigo un poco mis intereses en los videojuegos. Así que muchas gracias por verme y chao, hasta luego.